¿Qué tal a todos y a todas? Mi nombre es Fabio Ceballos, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Tengo 9 años viviendo en el maravilloso Valle de Jovel. Me interesan mucho los temas de subjetividad y los estudios culturales. Mi interés actual está en analizar cómo los corridos tumbados y bélicos se involucran en las subjetividades juveniles. Actualmente acompaño a un grupo de música de corridistas tumbados llamado Clan Élite. Y los invito a ver este programa sobre corridos tumbados y bélicos aquí en UNETIC. Hola a todas y a todos, un gusto volver a saludarles a través de este nuevo episodio de UNETIC por las infancias, y mi nombre es Andrés Tachiquinim. Y en esta ocasión pues estamos acá desde San Cristóbal de las Casas. Nos acompaña Jesús Ceballos, maestro en Ciencias Sociales por la UNICACH. Él nos acompaña precisamente para platicarnos de su tesis de maestría, que es un trabajo de investigación participativa crítica sobre las juventudes de San Cristóbal de las Casas y su relación con los corridos tumbados, y también pues nos hablará de un tema que se me hace muy importante, que es que a raíz de este proyecto pues también tiene un grupo de acompañamiento con adolescencias y juventudes. Y bueno, pues Jesús Fabio, ¿no? Ok, bueno, no sé cómo más te digan, pero si Jesús o Fabio, pero bueno, bienvenido a este espacio que es UNETIC. No, al contrario, muchas gracias Andrés, pues muy contento de estar aquí y agradecido por el espacio y el interés en este tema, que puede ser muy polémico, pero el cual tiene mucho por detrás, ¿no? Nos gustaría pues que conociéramos un poco más de ti, Jesús, pues quién eres, a qué te dedicas. Bueno, pues yo soy Fabio Ceballos, soy de Ciudad Juárez. Tengo los últimos 9 años de mi vida viviendo pues en este maravilloso valle, en los altos de Chiapas, muy contento y feliz. Ya he iniciado otra vida acá, por supuesto sin desprenderme de mi raíz norteña. Soy educador de formación, a pesar de venir de una ciudad en la que pareciera que el destino manifiesto es volverse ingeniero o algo dedicado a la industria, porque Ciudad Juárez es un lugar donde hegemoniza la industria maquiladora. Decidí estudiar educación por influencias familiares, por lecturas que hice en la preparatoria, y con movido por cuestiones de la pedagogía popular, movido por lecturas de Freire, de Illich, y con ese ánimo de aportar a la sociedad en general, ¿no? Entonces esa fue es mi formación, y me sigo reivindicando educador, aunque sigue ahí haciendo otras cosas. Cuando me vine acá a Chiapas, pues vine en un principio a encuentros zapatistas, okay, y a los cuales sigo asistiendo. Y pues ya una vez instalado aquí, decido ingresar a este posgrado, movido por un interés que tiene que ver, porque a pesar de ser un posgrado en Ciencias Sociales y Humanísticas, pues a mí me llevó la cuestión de la educación, ¿no? Era algo que yo empecé a ver tanto en mis clases como en un proyecto de biblioteca, librería pública en el que participé, y entonces pues eso me motivó a entrar a una maestría con un tema como los corridos tumbados y bélicos. Ahorita, bueno, venir del norte del país completamente prácticamente de frontera a frontera acá, ¿no? Entonces, exacto. ¿Qué has visto? ¿Qué te ha movido en este transitar también? ¿Qué te ha hecho ver, ya sea sobre todo desde el tema social? Pues, bueno, aunque es México, ¿no? Con sí, ese claro, gran nombre y esa gran categoría, pues el norte al sur de México pues es todo un cambio, ¿no? Son dos mundos muy distintos. De donde soy yo es una ciudad fronteriza, como bien dices, un desierto, eso tiene mucho que ver, ¿no? La naturaleza nos determina, nos forma, y vengo acá a lo verde, al Edén, bueno, en específico a la parte alta del estado, ¿no? El bosque
para empezar, ese cambio drástico en cuanto a cultura y naturaleza. Sin embargo, en este mundo globalizado que compartimos, pues Ciudad Juárez, por desgracia, es una ciudad pues muy violenta, ¿no? Atravesada por muchos conflictos, atravesada por muchas heridas que hasta la actualidad siguen abiertas. Es una frontera con uno de los estados-naciones más agresivos, uno de los estados-naciones más violentos, como lo es los Estados Unidos. Entonces me vengo acá y me encuentro con esta otra parte sistémica, ¿no? Este orden se conecta con este lugar tan maravilloso, pero también sumamente explotado, con muchos conflictos. Claro. Y cuando yo me vengo a vivir también con un incipiente, por llamarlo así, porque ya era algo que había, pero con una incipiente problemática ya referida directamente al narco, a las drogas, estas figuras narrativas de los cárteles, etcétera, pero con una gran particularidad, que aquí también hay expresiones de lucha y de esperanza tremendas, como lo son el ZLN y otros grupos que caminan por la vía de la autonomía, ¿no? Y que están construyendo, viviéndolo, otra manera de habitar este mundo, ¿no? Claro. Entonces eso fue. Entrando un poco ya a la temática que nos trajo al día de hoy, que es más un tema que en lo personal sí me da de mucho de qué pensar, de qué analizar, y por la cual yo considero que es importante analizar, pero luego también nos dirás también qué has visto, ¿no? Pues el tema de los corridos tumbados, pues bueno, que se ha vuelto muy polémico, creo que en algunos estados y municipios se ha hablado de prohibiciones, de que no se puede promover en espacios públicos, que en ciertas ferias, festividades, pero que solamente ya que se reserva nada más a que sean escuchados en la vida individual, ¿no? Nos gustaría que nos comenzaras hablando, que tú que has investigado sobre el tema. Bueno, habemos muchos o muchas, inclusive, que también sí sabemos, pero nunca hemos pensado en realidad cómo se define o qué es un corrido tumbado. Bueno, el corrido tumbado y bélico son expresiones recientes de toda una tradición corridista, pero con la particularidad de que es una fusión de esta tradición corridista y con el rap y con el trap, ¿no? Y todavía con algo muy llamativo, que estéticamente pues rompe con esa tradición corridista del sombrero, de la camisita elegante, de las botas, de la revolución, ¿no? Exactamente, ¿no? De otras vertientes del corrido, y eso le da como una particularidad al corrido tumbado y bélico. Y otro elemento a considerar, tanto para comprender por qué se viraliza, es justamente que nace en un contexto donde la virtualidad y la digitalidad se aceleran, claro, ¿no? Con redes sociales como las que ya conocemos, Instagram, sobre todo las que usan actualmente más los y las jóvenes, ¿no? TikTok y demás. Y también que nacen en un contexto en el que estábamos viviendo una pandemia. Recordemos que el pionero, ¿no? Como muchos como es el pionero, ¿no? Pero así como el padre del corrido tumbado, pues es un joven que es Natanael Cano, ¿no? Y que por ahí del 2019 pues empieza a lanzar pues ya esta novedad del corrido tumbado y bélico, y la cual podríamos considerar como un subgénero del corrido, de lo que sería la raíz del corrido, que el corrido, pues como sabemos, sin meternos en discusiones de musicología, que claro, todavía es una discusión, pues nace a mediados del siglo XIX, tiene una expresión fuerte cuando la revolución, claro, de ahí empieza a transitar también a narrativas sobre la migración, y por ahí de los 70 empiezan lo que tiene que ver con el narco y estas otras narrativas, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta que el corrido era la voz del pueblo, era la manera en la que podían contar cantando lo que la gente estaba sufriendo, lo que la gente estaba padeciendo, los anhelos, las desesperanzas. El periodo de la revolución, donde pues eran narrativas en contra de los poderosos, ¿no? Sin embargo, pues todo esto ha tenido un transcurrir, ¿no? Entonces, por eso podemos hablar que el corrido tumbado y bélico es un subgénero
reciente, que está en constante cambio, Ajá. adaptado a esta hiperculturalidad, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos podríamos decir que eso es el corrido tumbado. Claro, también, y que no es que, como ya bien lo señalabas, no es algo que nace de la nada, sino ya bien retoma varios elementos, como los famosos corridos que ya hemos conocido y que hemos escuchado mucho desde niñas, desde niños, y bueno, pues surge este nuevo género, ¿no? O subgénero, como tú ya también lo mencionabas. Ahora, platícanos puntualmente o brevemente tu tesis de maestría, que es prácticamente la causa por la cual nos trajo el día de hoy. Y es una causa bastante interesante, creo, porque es un tema que sí vale mucho la pena pues hablarlo, ¿no? Sí. Bueno, inicialmente cuando yo llegaba nada más de visita a Chiapas, se me hacía muy curioso que hubiera, pues en general en el estado, sobre todo cuando yo iba a comunidades, a la gente le encanta el corrido, ¿no? El corrido en general, por decirlo así, ya eso me era muy llamativo. Cuando me vengo ya a radicar a San Cristóbal y empiezo a dar clases, se viene la pandemia, luego después de la pandemia vivimos una reconfiguración, como diría un teórico italiano, hubo ahí como un cableado cognitivo, ¿no? Se reconfiguró el cableado cognitivo, y entonces, retomando clases en físico, dando clases en digital, empiezo a ver pues este gusto por este nuevo subgénero, ¿no? Empiezo a oír el nombre de Natanael Cano, del Obi, de Junior H. Entonces me empieza a llamar la atención porque ya no solamente estaba localizado en un sector, claro. Antes el corrido era como de un cierto sector, ¿no? Sobre todo el narcocorrido todavía más, estaba como más reducido. Y se empieza a ampliar. Luego, dando yo, pues como todos en la pandemia nos entró así una necesidad de cambio, ¿no? Fue también un momento de crisis existencial. Participé en un proyecto callejero donde llevábamos libros, los vendíamos para poder subsistir, pero también teníamos una biblioteca, y ahí empecé a convivir con muchos jóvenes y jóvenes que venden en la calle. Y yo les llamaba la atención porque era norteño y porque a ellos les gustaba el corrido tumbado. Pero entonces ahí yo noté una cuestión que me llamó mucho la atención y que fue lo que me disparó el interés, que estaban cambiando totalmente a nivel subjetivo. Ajá. Y se reflejaba en lo estético, ¿no? O sea, el indicativo estético era lo que a mí más me llamaba la atención, y también la manera verbal, el cómo utilizaban palabras del norte, que es muy amplio, ¿no? Luego me daba risa porque usaban palabras que son muy propias de Sinaloa, y yo decía, bueno, pues sí, pero pues en Chihuahua decimos otras cosas, ¿no? Pero así fue como me llamó la atención. Y en esa crisis existencial es cuando yo digo, pues voy a entrar a una maestría, y fue cuando atendí ¿cómo se llaman? Convocatoria al CESMECA, que es el Centro de Estudios Superiores de México y de Centroamérica, que depende de la UNICACH, y les propuse este tema para ver cómo estaba calando en la subjetividad este nuevo subgénero, y así nació este interés en un inicio, ¿no? Y en un inicio era llevarlo a cabo con jóvenes y jóvenes en la calle. Tengo que revisar el título de la maestría, Vale. la academia luego te hace que pongas unos titulotes. Unos títulos, que Ajá. casi es un rezo completo. El libro, ándale, es como un rezo. Y pues se tituló No se agüiten que hay chapo pa' más, que esa es una frase de una canción de Natanael Cano. Emociones, performatividades y necropolítica. Los corridos tumbados y bélicos en el acontecer subjetivo y social de las juventudes del Cobach 11 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Algo que comentabas y algo también hace rato es, bueno, veías esas expresiones en la calle de formas a través de la cuestión verbal, de cómo se expresan, inclusive también el tema de la indumentaria, de la vestimenta, pero ¿tú cómo lo has visto también desde las comunidades? Veías, bueno, me comentabas que también que has ido también con el tema de acá en Chiapas, pues ya llevas un rato, ¿no? Entonces, también cómo lo has visto, porque luego también hablábamos de que mencionabas hace rato también, bueno, es que los corridos, por ejemplo, de la época de la Revolución, bueno, relacionaban mucho con los abuelitos, luego vienen los narcocorridos, que ya era con un grupo específico, y viene ¿no? Que es ya más, más como para la generación actual, más para la chaviza de estos tiempos, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves también desde la parte comunitaria, digamos, cómo ha impactado, cómo se ve de este tema? Justamente ahí es donde a mí me llamaba mucho la atención,
porque sobre todo este subgénero, el corrido tumbado y bélico, tuvo una influencia inmediata. A diferencia de los anteriores o de, por ejemplo, por decirlo así, ¿no? Que no es de esta manera, pero los que le antecedieron, el corrido ondeado, el corrido perrón, que eran pues también sumamente con narrativas muy, muy violentas, todavía causaba un poco más de resquemor o no le entraban todas, y a pues penetra más. Eso tiene que ver con los tiempos de las redes, que le permitió esa viralización, el que incorporó otros elementos que no solamente es parte de como mencionaba hace rato, de la tradición corridista, sino también incorpora hip hop y trap. La estética es muy distinta. Entonces, como tú mencionas, y hay un pensador mexicano que así lo maneja, Valenzuela Arce, que él dice, tenemos que ver que el corrido pues es un tema de jóvenes, ¿no? Sobre todo el tumbado y bélico es un tema de joven, digamos que son como su principal público, que no quita que también le gusten a mucha más grupos etarios, pero es su principal público y justamente cala hondo, ¿no? Cala hondo y cambia. Era lo que a mí luego en un territorio como es Chiapas, con unas epistemologías tan tremendas como las de los pueblos mayas, con otras ontologías totalmente distintas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Ahí empezaba también como a operar los cambios a nivel como comunitario, ¿no? Con los jóvenes y con las jóvenes, y eso es lo que a mí, lo principal que a mí me impacta y me mueve como pues a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Tenemos que comprender también que los corridos tumbados y bélicos manejan unas narrativas que tienen que ver con el éxito personal, que tienen que ver con los lujos, que tienen que ver con la mujer como trofeo, reafirman mucho el patriarcado, que tienen que ver con el narcotráfico. Entonces, en estos tiempos de un capitalismo tan tremendo, esto llama la atención muchísimo, ¿no? Son corridos que también luego tienen una vertiente aspiracional, que te hablan de sueños, de tú sí puedes, y en la totalidad de lo que vivimos, pues esto jala, ¿no? Ya hablabas un poco también de los temas que abordan precisamente estas letras, estos corridos tumbados, o belicones, ¿no? Bueno, y ya mencionabas hace rato también que trabajaste precisamente con un grupo de adolescencias acá en San Cristóbal de las Casas, y también hablabas, ¿no? Pues de que también, tengo entendido que hablabas entre ustedes precisamente también qué temas toca, que hay algo más allá, ¿no? De esta apología a la violencia, ¿no? Si nos pudieras hablar un poco más, ¿no? ¿Qué hay más detrás de las letras de las canciones, ¿no? Cuando entré yo a abordar este tema, sí iba con una visión sesgada en el hipercriticismo, ¿no? Totalmente adjudicándole un papel de dispositivo, un papel pues que son parte, al final de cuentas, de una industria como es la musical, que es como cualquier otra industria, ¿no? Que se mueve por el interés monetario, que también juegan un papel muy importante en lo que ahora es otro de los campos de batalla, que es involucrarse en la percepción, en la sensibilidad, en los deseos de todos y de todas, no solamente de los jóvenes, ¿no? Entonces yo iba con esta hipótesis muy seguro. La realidad luego me cambia, ¿no? Y es cuando veo también un detrás de todo esto. Al principio la idea, la tesis estaba planteada para trabajar con jóvenes y con jóvenes. No se dieron las posibilidades. Cuando uno entra a la academia, pues también hay que sujetarse a otras reglas. Tienes un asesor, en mi caso yo tenía una asesora, en muy buenos términos. Concertamos que se cambiaba un espacio escolar, una prepa, en específico el Cobach 11, estaba planteado para más prepas, pero no se dio la posibilidad. Claro. Solo el Cobach permitió pues esta investigación así en sus instalaciones, con el grupo de música, dialogando con los jóvenes y con las jóvenes. Entonces, cuando ya me encuentro con las voces de los jóvenes y con las jóvenes, es cuando veo el umbral de fuga, el umbral de posibilidad que también representa el corrido tumbado y bélico, ¿no? También da esa posibilidad, no solamente es un dispositivo
que viene a cambiar la subjetivación para motivarte a solo consumir, para pensar solo en ti, para mucho menos como para involucrarte o reclutarte al narcotráfico, ¿no? Una de las grandes cosas que también damos cuenta con esta investigación es que la narrativa que más causa problema, la que más causa polémica, pues claro, no es la del narco. Claro, eso sí. Así, la principal. Pero nadie pone atención, por ejemplo, la narrativa también tan tremenda que promueve el hiperconsumo. Siempre se está promoviendo el hiperconsumo, que el hiperconsumo tiene que ver con una de los fines de este sistema que habitamos, ¿no? El hiperconsumo es uno de las grandes metas de todos y todas quienes vivimos en este sistema, solo que una narrativa como la del narco te lo canta desde una opción que no deja de ser también una opción capitalista, porque el narcotráfico no deja de ser otro de los muchos negocios que hay en este gran abanico de negocios que representa el capitalismo, pero también para el capitalismo tiene la virtud de que también puede ser un enemigo, y ahí como echarle toda la culpa de todo, Claro. deslindándose de lo que es realmente ese negocio, ¿no? Entonces, también encontramos estas otras narrativas que, igual que las del narco, también son sumamente tremendas, son sumamente desvinculadoras de la realidad, que también causan estragos a nivel social, ¿no? Pero a pesar de todo esto, eso que me preguntas tú, detrás estaban los jóvenes y las jóvenes que el corrido tumbado y bélico lo veían también como una manera, lo ven como una manera de expresarse, de decir aquí estamos, a pesar del cercamiento epistemológico y ontológico en el que tenemos a la juventud, porque luego le queremos echar la culpa de todo, ¿no? Pero desde una visión Claro. adultocéntrica, pues qué posibilidades tienen ellos y ellas de expresar y de decir aquí estamos, y de poder soñar y de poder caminar de otra manera. Entonces hay un deseo también de otra sensibilidad, hay un deseo también de colectividad, de cantar su vida, de cantar sus anhelos, de cantar sus miedos. Tenemos entendido también pues que tienes un grupo de jóvenes que surge tal vez a partir de este proyecto de investigación que haces, o bueno, no sé si nos puedes dar dar un poco de contexto al respecto. Claro, pues eso fue lo más interesante, lo que yo rescataría de mi tesis, ¿no? Luego estos, como le llaman dentro de la academia institucional, luego estos productos, no me gusta la palabra producto, ¿no? Pero dentro de esos lugares de productividad así de epistémica, lo más interesante para mí fue lo que sucedió, lo que trascendió ese escrito, ¿no? Porque luego estos escritos en la academia tienden a quedarse ahí, no son atendidos, terminan en foros nada más. Y ahí no pasa, ¿no? Y ahí no pasa, en cuestiones de autoconsumo. Es muy común que suceda esto, ¿no? Era uno de mis grandes, sigue siendo uno de mis grandes miedos. El asunto es que cuando ya voy al bachilleres yo me topo con los jóvenes y con las jóvenes, ¿no? Me topo y me reconozco en ellos y en ellas. No llegué como el investigador que nomás llegó a sacar información y se iba, ¿no? Claro, que es lo más común que ha pasado, ¿no? Y a mí me ayudó, pues, que me gusta, o sea, el corrido tumbado y bélico, sobre todo el tumbado, me gusta, como te mencionaba, mi gueto siempre ha sido como el rap, y con esta nueva fusión que significó el tumbado, pues a mí me llamó la atención y conectaba con los jóvenes, a pesar de que pues ya no pertenezco así todavía a ellos y a ellas. Entonces se generó una dinámica para mi investigación muy bonita, y estando ahí conecté con unos chicos en específico, porque otra gran maravilla que me tocó, a pesar de que al principio tuve problemas como para ver dónde iba a investigar, es que me dan la oportunidad en el Bachilleres 11 y trabajo con chicos y chicas que tocan música, ¿no? Órale. Que hacían corridos y que tocaban corridos. Entonces eso fue una maravilla, porque así conozco en específico a Eduardo y a Fernando. Dos chicos que comparten conmigo, porque mi investigación pues eran dinámicas grupales e individuales, acompañarlos a estarlos acompañando ahí mismo en la escuela, escucharlos tocar.
Y entonces ahí ellos me mencionan que han tenido siempre la inquietud de tocar, que tenían rato siempre pensándolo. Y en un momento yo les propongo, hagamos un evento, ¿no? Hagamos un evento y ahí se lanzan ustedes a tocar en un principio covers. En un espacio, porque hay muchos espacios aliados aquí en San Cristóbal, claro, con la juventud, ¿no? En ese momento fue La Cosecha, que es una librería, pues dijo, tráetelos que toquen aquí, ¿no? Y ese día llegan a La Cosecha, les pregunto, oigan, pues habría que ponerle nombre, pues ya tenemos nombre, ¿no? Clan Élite, se pusieron, ¿no? Y así nace Clan Élite, que hasta la fecha sigue, con Eduardo como vocalista, Fernando, el que armoniza, los dos tocando docerola, Nahum, que también es un chico del bachi y toca el trombón, con Edmundo, que toca el bajo también del bachilleres, jóvenes que conozco en el bachilleres, jóvenes que lo dan todo por la escuela, que sacan muy buenas notas, que sus familias los arropan y los apoyan. Hoy en día conozco a sus familias, ellos ya ahorita están terminando la prepa, están viendo dónde van a entrar a estudiar, tomando cursos. Con esto me refiero a que jóvenes que tocan tumbado y bélico, sí, que siguen tocando covers de Peso Pluma, del Nata, y unos covers luego duros, pero que a pesar de eso, son jóvenes que anhelan construir algo bueno para ellos, para ellas y para quien los rodea, que las narrativas del narco no les significan un ideal, y que hoy en día se encuentran creando su propia música, ¿no? Esta tesis a mí me deja, pues me convierte en un manager improvisado. En eso radica mi acompañamiento. Ahí estoy, ¿no? Consigo los lugares, en espacios aliados como La Cosecha, El Guapaní, Casa Fuego, centros culturales donde muchos y muchas artistas de San Cristóbal tocan y que le han dado la posibilidad a estos jóvenes de que se expresen. Estos jóvenes están haciendo, hoy ya tienen un álbum, que ahí estamos viendo la grabación, dónde grabarlo, hay gente ahí que nos está apoyando, pero que son narrativas que ellos han creado y que le han dado la vuelta a esa narrativa hegemónica del corrido tumbado, ¿no? Tienen las canciones, pues claro, ¿no? Las que no pueden faltar, las de Cajón de Amor, Desamor, y tienen otras que son de crítica social, ¿no? Tienen una que podría ser la bélica, pero que es también en base a la experiencia que ha vivido este estado, como tú lo sabes, estos últimos años de violencia. Exacto. Pero que narra, así rescatando por decirlo así, ¿no? la tradición primigenia del corrido, de contar cuestiones que ellos han vivido, que les causan resquemor, miedo, incertidumbre. Pero son jóvenes que ahorita están creando de una manera distinta, y sobre todo con ese afán de expresarse, no encaminarse ni reclutarse al narco, ¿no? Y para darnos la idea de cómo son las actividades, los temas y de este grupo que es Clan Élite, bueno, te invito, Fabio, y a quienes nos están viendo, a que veamos esta cápsula precisamente que grabamos con los chicos. Pues en lo personal, mi gusto por la música viene básicamente desde niño, desde bebé, porque mi papá es muy fan de la música, toca guitarra también, canta, así que se me fue quedando lo de estar cantando, lo de estar buscando ritmos. Mi historia en la música comenzó pues desde muy pequeño, ya que en mi familia yo vivo con mi abuelo, y mi abuelo fue músico mucho tiempo. Ese gusto que me dio por tocar un instrumento en sí fue en la preparatoria, ya que mis compañeros empezaron este grupo que se llama Clan Élite. Mi gusto por los corridos tumbados comenzó a los 12 años, específicamente con la canción de El Drip de Natanael Cano, que fue una canción que desde el primer momento que la escuché, como que algo nació para que yo quisiera agarrar una guitarra. Y casualidad que al lado de mi casa habían unos cursos de guitarra que estaban a 10 pesos la hora, recuerdo bien. Y de ahí fue que comencé en ese camino, hasta que se me dio la oportunidad de pertenecer al grupo Clan Élite, en el que estoy tocando el bajo.
El grupo empezó en noviembre del año 2024. Somos en total 4 integrantes. Y pues al inicio fue nada más improvisado. Éramos 2 personas, Fernando Moreno, que no se encuentra acá, y yo, queriendo tocar. Así que pues primero en la escuela estuvimos tocando normal, practicando entre nosotros, y en eso llega pues nuestro manager Fabio, que en ese entonces no lo conocíamos, a hacer una investigación justamente sobre los corridos tumbados para su tesis ahí en el plantel 11 en el Covach. Y pues de ahí le gustó cómo nos desenvolvíamos tocando, le gustó pues las ganas, la pasión que teníamos al momento de tocar, y pues nos empezó a conseguir primero una que otra tocada. En sí, nuestro enfoque en los corridos tumbados es alejarlo de esa parte de que siempre dice, no, es de que está enfocado en la delincuencia, en excesos, en malas palabras. O sea, nuestro enfoque en sí es darle o quitarle esa opinión al público, de que no solo se basa nuestro clan o nuestro grupo en darle un enfoque a lo malo, sino también decirles o darles a entender de que podemos cambiar esa idea, que la sociedad se dé cuenta de lo malo que existe en nuestro país, ya que tenemos algunas canciones de que en sí hablamos lo que vivimos, y no es porque sea fantasía, sino es lo que en realidad hemos visto y hemos sentido como mexicanos al ver pues delitos, que desaparecen personas, familiares. Es una manera en que las personas o los mexicanos manifiestan lo que sienten y lo que viven día a día. Cantar historias de tales cosas que han pasado en nuestras vidas, pero también queremos expresarnos, porque siento que la música es una manera en la que nos podemos expresar de muchas maneras, ya sea como con amor, desamor. Apenas el año pasado tuvimos una presentación en un negocio muy chingón acá en San Cristóbal que se llama La Changarra, en el que celebramos nuestro primer aniversario. A veces tocamos en los andadores y estamos ahorita en un lugar que se llama El Expendio, que nos brindó un espacio para tocar igual ahí en el andador. Pues por el público hemos tenido, la verdad, un público muy, muy bonito, a mi parecer. Han habido personas que nos fueron a ver, los invitó nuestro manager a vernos a la primera presentación, y desde ahí nos fueron siguiendo, fueron viendo cómo fuimos mejorando con el tiempo. La experiencia ha sido muy linda, ya que toco las canciones que me gustan, y ver que la gente las corea y que nos comienzan a aplaudir es una experiencia de verdad muy buena. Seguir echándole ganas para que nuestras canciones vayan quedando, ir ajustándolas con el tiempo y pues a ir subiendo. De hecho, estamos en proceso de grabar nuestro primer álbum y a ver cómo queda, ¿no? Pero los sueños no se cumplen solo de la noche a la mañana, o sea, hay un esfuerzo que debemos de tomar atrás de ello. Ser de los primeros grupos del sur que puedan llegar a escenarios grandísimos. Aparte de estas temáticas que están proponiendo desde los corridos tumbados que están produciendo, ¿qué reflexiones han tenido como grupo también respecto a este contexto que ya veníamos hablando precisamente de los corridos tumbados? Eso ha sido bien interesante, porque en este acompañamiento que llevo con Clan Élite, jamás me inmiscuyo en el sentido de yo voy a escribir una letra, ¿no? Yo les voy a escribir una letra, o las cosas tienen que ser así, Claro. o también aventar mis categorías o mis maneras de ver el mundo e interpretarlo, ¿no? Ha sido un acompañamiento donde lo amistoso, que no deja de lado que pues soy un adulto y que eso permea siempre a la juventud, ¿no? Tú ves un adulto y de alguna manera pues como que guarda cierto respeto, ¿no? Porque es mayor, ¿no? Sí, porque ya es mayor. Lo que nos enseñaban mucho de niño, ¿no? Exacto, ¿no? Y luego así, pues siendo mexicanos, que todavía conservamos como eso de, no, pues ya a la gente más grande con respeto. Entonces, a pesar de eso, hay un acompañamiento muy amistoso, muy fraternal, de mucho cariño, ternura también. Y ha habido, ya lleva un poquito más el grupo, un poquito más de un año, perdón. Ha habido varias reflexiones porque en este año han sucedido varias cosas, ¿no?
cuando antes de lo que sucedió hace semanas, en algún momento desde el gobierno federal se habló, así, hablaron directamente, ¿no? Hablaron de que había que prohibir el corrido, en varios estados se estaba prohibiendo. Ajá, y hasta armaron un concurso anticorridos tumbados que a nivel nacional, que uno que otro artista originario de Chiapas, digo, qué chido que estén llegando al espacio, ¿no? Sí, y de los encumbrados hasta hubo dos, como Luis R. Conríquez, que se plegaron a esos pedimentos desde la presidencia, claro, ¿no? Y hablaba de temas de orgullo nacional, de ciertos temas, de que hablaban inclusive, hasta salió que hablaba sobre las Fuerzas Armadas de México, no me acuerdo si era parte del concurso, creo que era de una agrupación que no me acuerdo ahorita puntualmente, que sí, hubieron varias propuestas y sigue habiendo varias propuestas, creo, ¿no? Sí, hubo un grupo como del ejército que se aventó ahí un corrido. Ajá, exactamente. Para darle... pues así como para apoyar esa propuesta, ¿no? Porque salió desde la presidencia. Entonces, en su momento, en un ensayo con los chicos, lo hablamos. De ellos surgió el tema, que si cómo lo veían. Justo eran momentos en los que yo les proponía, hay que armar ya un álbum, ¿no? En eso sí les insisto mucho, ¿no? Les insisto mucho en que hay que ensayar, en que las cosas no llegan solas, claro, en que crearan, ¿no? Que siempre es un proceso a veces el crear y que no es algo que llegue por inspiración. ¿no? O así, no de la nada, nomás por estar ahí viendo el cielo. Entonces, justo en esos momentos, ellos reflexionaban sobre lo que se estaba pidiendo a nivel gubernamental y lo que era su realidad. Y a mí me pareció muy interesante que Eduardo, el vocalista, menciona, es que no vamos a dejar de cantar nuestra realidad, o sea, porque también es algo que está ocurriendo y por lo tanto no vamos a callarnos de un momento a otro y hablar de cosas bonitas nomás porque se nos está pidiendo cuando no es algo que vemos, ignoremos, ¿no? Una realidad pues que nos está lastimando, que nos está violentando y pues mejor hablemos de las cosas bonitas. Desde esta agrupación, de lo que ya vas platicando también, me gustaría que nos platicaras también cuál es la apuesta política, ¿no? Ya hablábamos ahorita también qué se están haciendo, qué actividades, pero ya hablando un poco más en este tema, ¿no? ¿Cuál sería esa apuesta política? ¿Cuál es el camino que ven, no? La apuesta, porque pues sí, como bien lo dices, ¿no? En todo hay política y justamente en esta agrupación de jóvenes la apuesta política es una cuestión que tiene que ver por volver a entrelazarnos por una política de la sensibilidad, pero la sensibilidad que nos conjunta, no la sensibilidad conectiva de lo digital y lo virtual, ¿no? Esa es una política del sentir, como bien lo dijiste hace rato, disruptivo, transgresor, pero que busque a los y a las demás, ¿no? Es una política que apunta a lo común, desde aunque suene así como extraño, ¿no? Desde el corrido tumbado y desde esta expresión musical, y ya lo han venido haciendo, ¿no? Estos jóvenes Clan Élite, sus foros son foros culturales de San Cristóbal, donde lo que promueven es el arte y la cultura para todos, y ellos mismos dicen, no, en estos espacios es donde queremos estar, desde aquí queremos construir, ¿no? Desde la comunidad. Y esa sería la gran apuesta, que ellos como jóvenes puedan expresarse y puedan soñar. Sobre todo la apuesta es por una política del poder soñar otra manera de habitar esta circunstancia en la que nos encontramos. Es un tema bastante amplio que da para mucho, donde podemos ir por ejemplos y por casos, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué se ha prohibido, qué no se ha prohibido. Ya para cerrar nuestra conversación, ¿algún tema que crees que nos faltó comentar en este espacio? Como bien dices tú, esto da así para muchísimo. Solo yo, más que un tema, es como un llamado, una sugerencia, ¿no? Uh-huh. Que a las juventudes, a las infancias, no las señalemos, no las estigmaticemos. Antes recordemos el por qué, si algo vamos a criticar, el por qué estamos criticando eso, ¿no? Como bien mencionaba Andrés y yo lo comparto, o sea, tenemos un cerco epistémico y ontológico que no da, o que pretende no dar posibilidades, ¿no? A las juventudes y a las infancias, que nosotros y nosotras
formamos, tenemos que ver con esas infancias y con esas juventudes. Entonces, más allá de estigmatizar en cualquier tema, no solamente en la cuestión tumbada, preguntémonos qué estamos haciendo, qué posibilidades tienen e intentemos como acompañar, caminar distinto, ¿no? O sea, es algo, al menos en lo que yo actualmente me encuentro. Bueno, pues muchísimas gracias, Fabio. Agradecemos mucho por tu tiempo, por tu espacio, pero también pues desde Redias y desde este espacio que es UNETIC, pues también agradecer pues este interés tal vez por ver, por analizar, por atender desde la academia estos temas también pues que nos atraviesan como sociedad, pero sobre todo puntualmente también pues expresarte nuestra admiración también por atreverte a comenzar a trabajar con chicos, de no solamente dejar la tesis, como ya bien lo decías, en la biblioteca o en algún lugar de una forma teórica, sino más bien llevarlo a la práctica. Creo que también es digno de admirarse y bueno, pues desde Reyes pues te reconocemos y agradecemos pues ese acompañamiento que estás llevando a cabo pues este grupo, este clan élite, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Y bueno, pues de la misma manera, pues agradecemos a todas y todos los que nos estuvieron acompañando, escuchando o viendo este nuevo episodio de UNETIC por las infancias. Así que, bueno, nos vemos en un próximo episodio. Y bueno, también no se olviden seguirnos en todas las redes sociales como redias.chiapas o en el sitio web redias.org. Así que nos vemos en el próximo episodio de UNETIC por las infancias.